Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Juan Alberto Parada Granados y en este video vamos a dar explicación a la actividad de la práctica. En este caso pues voy a dividir la práctica pues en 3 videos. Este va a ser la explicación de la unidad 1, la cual consta de 3 puntos, el ABC, y voy a explicar cada uno de esos puntos de letra. Entonces, bueno, tenemos el primer punto, diseño y simulación de moduladores análogos. Tenemos el punto A que nos dice, empleando un software de Simulink de MATLAB y LiveScript de MATLAB, cuyo link de descarga se encuentra en el entorno práctico, realice la simulación de la modulación de amplitud AM con base esquema de figura 0.1, tomar amplitud de la señal portadora, BC como 10 más A1, la frecuencia de la señal moduladora como 30 por A2 kHz, y la frecuencia de la señal portadora FC como 900 por A2 kHz. Bueno, en la simulación nos dice, en la simulación valide la amplitud moduladora BM y obtenga las siguientes gráficas: señal modulada al 80% de modulación, señal modulada al 100% y al 120%. Bueno, entonces en este caso pues tenemos esta fórmula. En este caso pues aquí lo que hacemos es variar la modulación. Entonces en este caso aquí la haríamos como para el 80%. Esta vendría siendo el diagrama de bloques, que lo tenemos acá. Y bueno, entonces estaría el primer punto, este vendría siendo el primer punto. Y entonces, tal como nos indica, tenemos el script de la modulación. Y entonces dice, al 80% de la modulación, BM igual a 16. Entonces, teniendo en cuenta esto, BM igual a 16, lo que hacemos es, acá, según nuestro script, voy a proceder a explicar el script. Bueno, entonces, aquí, según el script, tenemos lo siguiente. Bueno, mi nombre, entonces, clear all, borrar todo, cerrar todo, voltaje de corriente igual a 20, amplitud de la señal portadora. Este script vendría siendo frecuencia de la señal moduladora, luego viene la frecuencia de la señal portadora, que vendrían siendo estos 3, luego sigue la amplitud de la señal moduladora, que es igual a 24, la resolución, el escape, que vendría siendo el tiempo de visualizar la señal, y tenemos aquí lo que viene siendo la graficación de señales. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, nos dice al 80% de modulación BM igual a 16. Entonces pues el 24 vendría siendo como el del 120. Entonces lo que hago yo es cambiar aquí el valor a 16, le damos a play, acá le damos a run y esperamos un rato a que nos cargue. Y bueno, como podemos ver, aquí nos da la señal modulada. Tenemos la primera, aquí tenemos el BAN y el BCT, tal como lo muestra aquí la gráfica. Y así vamos variando. Entonces esta viene siendo la 80%. Aquí tenemos esta. Luego viene la del 100%, BM igual a 20. Entonces lo que hacemos es cerramos, BM igual a 20. Entonces quitamos aquí, BM igual a 20. Le damos a run, esperamos un poco, y vendríamos teniendo la segunda, la modulación a 20. Y vamos con la tercera, que vendría siendo la que está en el script al inicio, que vendría siendo el 120%, que era igual a 24. Entonces volvemos a lo mismo, borramos acá, colocamos 24, le damos a run, y aquí tendríamos las señales. Ahora vamos a proceder a explicar el segundo punto, el punto B,
Aquí podemos ver nuestro diagrama de bloques. Aquí tenemos la señal, la ganancia, la frecuencia, el integrador. Y ahora nos dice lo siguiente. Diseñe y simule mediante bloques de Simulink o por código de MATLAB un modulador de frecuencia FM y explique los resultados obtenidos. Entonces aquí podemos ver el diagrama de bloque FM. Funciona de forma correcta. Esto se puede rectificar la señal observada en la figura donde se observa que la frecuencia varía de forma apropiada. Entonces vamos a proceder a hacer el experimento. Le damos aquí a Run. Esperamos a que cargue. Bueno, entonces acá no ha cargado. Esperamos a que cargue. Demora un poco. Bueno, entonces, teniendo en cuenta mi proyecto, se enfoca en diseñar y simular una infraestructura de radioenlaces y zonas de cobertura necesarias para implementar una red de radioenlaces, la cual tiene como finalidad brindar servicios de acceso a internet en zonas rurales remotas. En una primera instancia se diseñó la antena a utilizarse en Toolbox, Antena Design de MATLAB. La frecuencia es la que venía una banda libre de los 2400 MHz. Para dicha resolución de 105-2020, sus páginas 61 y 67, determina una power máxima de 36 dB. Y aquí podemos ver que nos da la frecuencia. Ahora procedemos a explicar el tercer punto. Dice, diseñe y simule mediante bloques en Simulink o por código de MATLAB o Skylab un modulador de fase PM y explique los resultados obtenidos. Bueno, entonces vamos a explicar el script del punto C y tenemos lo siguiente. Tenemos el clear all, el close all, que ya sabemos que es limpiar todo, cerrar todo. Bueno, entonces tenemos la amplitud de la portadora, BP igual a 1, la amplitud de la señal moduladora, BM igual a 1, la fase de la señal moduladora, BFI igual a pi, la frecuencia moduladora que es igual a 2000, frecuencia de la señal moduladora en hercios, tenemos la frecuencia de la portadora en hercios, frecuencia de la señal de la fase en hercios que vendría siendo 1600, luego cálculo de frecuencias angulares. Entonces aquí empezamos a utilizar unas fórmulas, 2 por pi que vendría siendo la frecuencia angular de la señal moduladora, luego utilizamos frecuencia angular de la portadora y frecuencia angular de la señal de la fase. Estos vendría siendo, tal como aquí lo señala, los del inicio, que vendría siendo 2000, 12000 y 1600. Ahora utilizamos el vector del tiempo, que vendría siendo este vector de tiempo de 0 a 3 milisegundos, con un paso de E1 por E a la menos 7 de segundos, que vendría siendo como microsegundos. Bueno, entonces la señal moduladora, aquí la tenemos. Luego viene la señal de fase modulada. Luego tenemos la modulación de la fase. Tenemos el ángulo resultante. Tenemos la señal modulada en PM, que vendría siendo con otra fórmula. Y por último gestionamos las gráficas. Entonces la de la figura 4 abre una nueva figura con número de identificación 4. Tenemos esta. Estos vendrían siendo los títulos: señal de mensaje, delta phi de modulador, phi de t, ángulo y modulación PM. Y lo damos a run. Nos esperamos a que cargue un poquito. Esperen, tengo un error acá. Si es que no me lo da. Y aquí tenemos las señales: señal de mensajes, delta de phi modulador, phi de t, ángulo y modulación PM. Tal como nos muestra los resultados. Entonces se encuentran 5 señales. La primera señal de mensaje es la cual va a transmitir
sigue la señal delta. La de phi tiene un valor de 0 en modulación PM. Se observa la señal portadora. Para esta señal se ingresa un desfase de 180 grados. En la señal moduladora PM la frecuencia es mayor en el ciclo positivo de la señal de mensaje. Luego en el ciclo negativo la frecuencia disminuye haciendo la señal más lenta. Y esta vendría siendo la explicación del video 1. En el próximo video voy a explicar la explicación de la unidad 2 con sus 3 puntos respectivos. Nos vemos en el siguiente video.